Hola, bienvenidos, les habla nuevamente Takuya Takano y empezamos otro video de captura de dibujo en digital. Pero este es distinto, a diferencia del anterior que estaba, bueno, ustedes lo habrán visto, estaba en livestream, no livestream, este está en SpeedTrue, por ello no está mi cara en la webcam. Y empecemos. Bueno, habrán notado que empecé con el boceto, estoy aumentando el detalle de la mano, ya había hecho el detalle de más o menos el esqueleto esta vez, para que no equivocarme tanto como en la versión anterior. Empecé con los detalles del brazo en general, con las piernas también. Al final finalizo con la cabeza. Esta vez no le di tanto al sketch o al line art, por así decirlo. Me centré más en los colores y ustedes lo van a ver porque es donde más me demoro, a diferencia del video anterior que le dediqué bastante al line art. Empezamos con el tema de la cabeza. El caso de la cabeza es un poquito más elaborado que el resto. En general siempre trabajo más elaborado la cabeza que el resto del cuerpo, ya que tiene más detalle. En general la ropa nunca la hago con tanto detalle. Chuta, como en otras ocasiones. Y aquí empecé ya con el coloreado. Partí con el... Bueno, fui probando unos pinceles en general. En un principio iba con el pincel que creé, luego intenté hacerlo con el de acrílico y después retomé nuevamente con el pincel que había creado, el NOP. Más adelante pinto encima del dibujo que ya había hecho previamente, o sea, del coloreado que estoy haciendo en este momento, como pueden verlo en el video. Ya había hecho la chaqueta, la polera, los pantalones. Es raro, los pantalones se ven bastante negros, pero en realidad tendrían que ser verdes. Porque, bueno, este personaje no lo inventé yo, debo decirlo. Es un personaje que había visto hace bastantes años atrás por el colectivo Aardvark, donde estaba Jaliet, Diantres, Marsupio, Gagiel, Devilcati y Grotesco. Y había visto varios dibujos de este personaje Chauren, que es un personaje más o menos así. Ustedes lo ven con un polerón y zapatillas Adidas, un pantalón escargo y una polera amarilla. Colores bastante fuertes en todo, considerando que son colores cálidos rojo y amarillo, y después verde para lo que son otros detalles. Ahora, esto están viendo, no es que esté pintando encima con negro o un color más opaco. Más adelante transformo esta capa en shade. A diferencia de otras veces que las luces y las sombras trabajo ambas a la vez usando la capa Lumion Shade, esta vez solo usé las sombras y le dediqué el shade. Primero las pinto de un color normal para poderlas ver de mejor manera, y ahí aplico transformo la capa. Luego la oculto y ahí empecé con el fondo en otra capa. El fondo igual me costó bastante, debo decir, porque como ustedes ven tiene bastante espacio en blanco y después tuve que ir pintando encima, rellenando con otros colores y cosas así. Fue bastante molesto, pero al final igual dio un resultado. Aquí estaba aplicando el pincel shade, el pincel acrílico. Aquí empiezo, como había dicho al principio, volví a retocar la ropa del personaje con el pincel acrílico. Y ahí se nota más el verde, como pueden ver. Igual el coloreado es bastante bruto, como ustedes ven, son líneas, rayas y todo eso, y no entra en tanto detalle. Aquí empiezo a jugar, como el pincel de acrílico tiene esa difuminación cuando choca con otros colores. Traté de aprovecharme de eso, no tanto para hacer difuminación de los colores como tal, sino más bien para las sombras. Además de las sombras del... Aquí otra capa de overlay para aplicar otro color. En este caso, después la cambio. Aquí ustedes al principio lo ven con un color turquesa, que no afecta tanto. Aquí nuevamente empiezo a retocar el fondo, ahora con el pincel que creé, el NOP. Empiezo a rellenar más el fondo para que se vea más decente. Debo decirlo que los pinceles que más utilizo son el lápiz o pen para el line art,
Bueno, el pincel que creé y el pincel acrílico. Continúo rellenando el fondo. Estaba haciendo unas pruebas para poner un matiz de fondo. Y en este caso usé un celeste, aunque le bajé la opacidad. Y después cuando lo pase a Photoshop al final igual voy a aplicar crear otra capa blanca. Bueno, ahí vieron que cambié el color de la capa de overlay, pero no me tiré. Ahora esto lo que estoy haciendo es que lo borro como dos veces, esta es la segunda que la borro. Y aquí esto ya es más definitivo, que es una E entre paréntesis de corchea. No estoy seguro si se llama así. Es más que nada porque ese es el logo del personaje, al menos lo que he visto en varias ilustraciones de Marsupio, de Diantres y de Jaliet. Años atrás, muchos años. Hablando ya como del 2010, 2009 incluso. Estoy aplicando más sombra. Pero lo hago la sombra es más que nada darle más soporte a los colores, porque igual si fijaron en un principio igual no se veía tan bien. Y aquí lo último que estoy haciendo, que me equivoco un montón de veces, por eso retrocedo, pero ese iba bastante bien y nunca logré hacer lo mismo, pero como me equivoqué tuve que borrar tantas veces. Ahí estaba aplicando la goma para hacer más cortante el tema del pelo, ya que la cabeza me ha quedado muy grande por lo mismo, por el pelo, no tanto por la forma del cráneo. Si se ven, está bastante decente el tamaño. Si ahí reduciendo el pelo se nota que la cabeza tiene un tamaño más realista, por así decirlo. Aunque igual las proporciones del personaje son bastante estilizadas y bastante delgado, si lo ven. Tiene el cuello bastante delgado, incluso para ser un hombre. Estoy retocando el logo. Y bueno, ahí continuando con el video. Esa pausa la hice fue porque me interrumpieron y tuve que tenerme un rato. Ahí me puse a grabar en Photoshop y ahora empiezo a aplicar los detalles en Photoshop. Siempre me llevo con la primera al crear capas. Creo una carpeta en vez de capa. Creé la capa para el blanco del papel y abrí otro archivo para la textura. La textura es bastante pequeña, pero es una de mis texturas favoritas, la de Scratch. Ahí voy jugando con la opacidad y con los tipos de superposición. Ahí sigo jugando con la capa de overlay y la de fondo. Ahí le cambié si fijaron a multiplicar el logo, que lo hice en una carpeta aparte. Y sería. Aquí se ve el trabajo ya finalizado. Muchas gracias por ver. Por favor suscríbanse, denle pulgar arriba o pulgar abajo y coméntenme en qué me equivoqué para poder mejorar. Habla Takuya, Takano, y muchas gracias por apreciar el video. Que les vaya bien.